buenas tardes a todos los amigos de Limud. Para mí siempre es un placer saludarlos y hoy estoy más feliz que nunca porque además voy a entrevistar nuevamente al profesor doctor don Antonio Piñero, que es un viejo conocido de nosotros, admirado por toda la comunidad de Limud. El doctor Antonio Piñero es historiador, es filólogo, es uno de los académicos más reconocidos a nivel mundial, es un experto y referente internacional en Nuevo Testamento y cristianismo primitivo, es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y ampliamente conocido por toda la comunidad del Limud. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, igualmente, buenas tardes o buenos días. Depende, ¿no? Porque a lo mejor nos oyen muy lejos de aquí, ¿eh? Y yo confieso que me encuentro bien. Con Limud me he encontrado siempre bien. No he tenido el menor problema, nunca. Entonces, pues, y cuando la gente dice allí donde se está bien mucho rato, pues eso es lo que me pasa a mí. Yo estoy bien, entonces mucho rato vamos a estar aquí tranquilamente departiendo con lo que usted ha preparado para esta tarde, que Pues es la presentación del curso. así es, así es. Hoy es un motivo de alegría porque, por supuesto que además de hablar con usted, de tener esta conversación, es también una invitación a todos nuestros seguidores para participar en el curso titulado Cristianismos Derrotados, que dará próximamente en Limud, México. Este es un curso que ha causado muchísima polémica antes de empezar, incluso por el término derrotados. Así. Y explíqueme por qué, porque es una cosa casi evidente, Es que una hay cosa, claro, es casi evidente. exactamente, es una cosa casi evidente, pero aún así hay muchas personas que sencillamente no leen. Alguien me decía, es un mal marketing. No, no es un mal marketing, es que las personas no leen, oyen, ven la palabra derrotado y ya están asumiendo que nosotros estamos diciendo que el cristianismo está derrotado y no hay nada más lejos que la intención, es decir, nuestra intención no Ahora está lo más entiendo, lejos que eso. Exactamente. ahora lo entiendo, pero no se han dado cuenta que además es plural, ¿no? Es plural, exactamente. Y mire, me gustaría mucho, si me lo permite, déjeme ponerme los lentes porque si no, no veo nada. Quisiera empezar leyendo cómo comienza. Estas son las primeras palabras de su libro. Dice, estamos acostumbrados a hablar de cristianismo en singular cuando nos referimos a la religión dominante en el hemisferio occidental. Sin embargo, sería mucho más apropiado utilizar este vocablo en plural, cristianismos, tanto en nuestro tiempo como en la antigüedad. Así es, tenemos todos que entender que el cristianismo desde su surgimiento no fue algo compacto con una sola ideología, sino lo correcto sería hablar de cristianismos. Muy bien, está muy bien explicado con esa frase que yo creo que, aunque la haya escrito yo, pero tengo que decir que es totalmente acertada, porque el cristianismo surge de una manera de ver a Jesús. Eso es claro, eso lo puede admitir todo el mundo. Y en concreto, el cristianismo empieza a surgir de una manera de ver a Jesús por parte, al principio, de dos grupos solamente. Uno estaba situado en Jerusalén y eran los seguidores inmediatos de Jesús. Y que eran judíos, israelitas o palestinos. Pero había otro grupo muy importante en el ámbito del Imperio Romano, como más romanizados o helenizados, en Antioquía, en Siria, relativamente en el Mediterráneo oriental. Y estaban orientados por una persona ya muy conocida que se llama Pablo de Tarso, quien había recibido un cristianismo
no directamente, a pesar de que se afirma así en Hechos de Apóstoles, sin embargo, lo de la ciencia moderna, había recibido un cristianismo filtrado por la mente de judíos no palestinos, es decir, judíos cuya lengua materna no era el hebreo ni el arameo, que rápidamente tuvieron que ir a Jerusalén porque empezaron a pensar esa figura de una manera distinta. Hechos de los Apóstoles 8, capítulo 8. Y luego, entre sus adeptos, no estaba al principio Pablo, pero cuando sintió la llamada, es decir, sintió que esa gente a la que había perseguido tenía razón, es decir, que el Mesías había llegado ya, recibe Pablo un cristianismo, es decir, una idea del Mesías igual a Jesús, que no es idéntica a la de Jerusalén. Tiene algunos aspectos, hace hincapié en otros puntos en la figura de Jesús, como en un aspecto más abierto, más contrato con los gentiles, con una disposición no tan profundamente, digamos, israelita, sino un poco más situada dentro del imperio. Claro, ese punto de vista distinto hace que ya tengamos al principio, pero al principio mismo. ¿Sabe cuántos años dicen los estudiosos más o menos que estuvo Pablo persiguiendo a los judeocristianos, es decir, a la gente que estaba en Jerusalén o quizás al lado en Damasco, en Siria? Pues dicen que normalmente se siente como más consistente si se piensa que Pablo sintió esa llamada a creer en Jesús como Mesías aproximadamente a los 2 o 3 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Es decir, que ya a los 3 años había gente, como dice de un modo indirecto, Hechos de los Apócrifos 6, había gente que no pensaba exactamente igual que los seguidores de Jesús más inmediatos. Es decir, veían a Jesús de otro modo. Y entonces, para decirlo claramente, el cristianismo se desarrolla a lo largo de siglos de esta manera. Jesús interpretado por Pedro y Santiago. Ese judeocristianismo durará poco por diversos motivos, pero ante todo porque lo liquida en gran parte el Imperio Romano. Mueren junto con otros judíos. Y luego vienen otros cristianismos, normalmente de la mano del gran intérprete de esos judíos no arameo parlantes o hebreo parlantes de lengua materna griega que se habían reunido en Antioquía. Y ese es Pablo. Y resulta que después los discípulos de Pablo reinterpretan a Pablo. O sea que es una cosa curiosa, porque el cristianismo podemos decir que es fundamento en Jesús, inmediatamente nacen como dos corrientes, y hablaremos de las dos, evidentemente, y eso pareció poco, porque inmediatamente los seguidores de Pablo se dividieron en varias corrientes, y los discípulos de Pablo interpretaron al maestro Pablo de una manera distinta. Entonces, con el paso de solo no menos, pongamos 150 años después de la muerte de Jesús, cuando se empieza a formar ya un cuerpo de escritos que se llama Nuevo Testamento, resulta que podemos decir técnicamente, científicamente, desde el punto de vista de la historia, que ese Nuevo Testamento no es ya, fíjense, solo 150 años después de la muerte de Jesús, no es ya el testimonio del cristianismo, sino de un cristianismo, el que en aquellos momentos había derrotado a otras versiones. ¿Qué quiere decir derrotado?
que un punto de vista consigue más adeptos. Es como los partidos políticos. Un partido político en una elección derrota a otro si le vota la gente más al partido A que al partido B. Pues aquí pongamos, el partido A es la opinión de Santiago, quizás Pedro un poco distinta, seguidores muy íntimos de Jesús. Y el partido B es el de Antioquía y sobre todo el de Pablo, que también se diversifica. Pero 150 años después, por las circunstancias que sean, ya he contado una, ¿no? Que murieron muchos a manos de los romanos, de los judeocristianos seguidores de Santiago y de Pedro, y resulta que los seguidores de Pablo, que eran pagano-cristianos, pues no los mataron, así de sencillo. Y entonces, 150 años más tarde, con esa renuencia que tenían los judíos a aceptar a Jesús como Mesías, ya que había fracasado, y como la Iglesia iba haciendo adeptos, es decir, votantes, desde el mundo pagano, a los 150 años se ha formado una visión de Jesús que es distinta a la que tenía Santiago y Pedro. Y resulta que es esa visión distinta es la que forma el Nuevo Testamento. Entonces, con toda razón, y eso lo he explicado muy claramente, en ese volumen gordo, muy gordo, que se llama Los libros del Nuevo Testamento, lo he explicado claramente al final de la introducción. El cristianismo que vence, es decir, el que consigue más votos, más adeptos, es el paulino. Y nada más. Es que es así la historia. Y ellos son los que recogen sus propios escritos, sus propios evangelios, con diferencias también, y ellos son quienes también aceptan algunos escritos de la rama derrotada, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, o la Epístola de Santiago, o en parte el Apocalipsis. Esos pertenecen a la rama derrotada, pero aceptan parte del sistema y los recogen, pues para formar una unidad más grande. Pues ahí ya tenemos que 150 años después de la muerte de Jesús, bueno, ya había aparecido Marción. Y hablaremos también como había aparecido otra gente que tenía otras opiniones distintas de cómo era el Mesías. Así que yo creo que lo primero que le tenemos que decir a la gente es que no piense jamás que el cristianismo ha sido derrotado así. Bueno, pues le queda cuerda para mucho rato. O sea que el cristianismo, afirmo, sigue siendo el paladín y el partido político religioso que gana por goleada en el mundo occidental, ¿no? Otra cosa es fuera en el ámbito ya que el Islam le va pisando los talones y cada vez más, porque el Islam crece, o sea, tiene una natalidad muy fuerte y el cristianismo no. Es decir, que aunque solo sea por la natalidad, es decir, por el número de hijos que tienen las mujeres islámicas en comparación por el número de hijos que tienen las mujeres cristianas, pues resulta que dentro de 100 años, si vivimos, es decir, la humanidad, nosotros no, pero la humanidad, pues veremos que el Islam le ha ganado la partida al cristianismo. Bueno, pero ¿sabe a qué no sabe la gente eso que se ha confundido? Que ahora por lo menos hay 500 confesiones cristianas. Pequeñitas, ¿eh? Tenemos muchísimas confesiones cristianas actualmente. Por lo Nosotros menos no podemos 500. hablar, ni siquiera ahora podemos hablar de un cristianismo. Claro. Hay que hablar Es en más, plural. dentro de esas 500, que algunas son minúsculas, ¿no? Pequeños grupitos, ¿no? Pero cristianismos gruesos, hay por lo menos tres: el católico romano, el protestante en general y el ortodoxo. Y Bien. esos tres están divididos. Y los protestantes están divididos en 50 o 100 ramas. Es decir, eso es un reflejo evolucionado de cómo era al principio. Repito, la clave está en pensar que Jesús no es
Fíjese, esto para algunos dirán, bueno, ya está este con sus ideas explosivas, pero no son mías, sino que son ideas de los historiadores. Es decir, la historia dice y la ciencia histórica dice que el fundador del cristianismo tal como lo entendemos hoy no fue Jesús. Jesús fue el fundamento, pero el fundamento estaba ahí. Pero quienes fundaron el cristianismo fueron aquellos que tras la muerte del fundamento lo interpretaron. Exactamente. Usted enfatiza mucho en su libro que Jesús nunca pretendió fundar otra iglesia. El Claro, cristianismo es posterior a su muerte. claro, eso es ya, curiosamente, es curioso, ¿eh? Porque si eso lo dicen hace 50 años, pues nos tiran, bueno, nos mandan al fuego, a la hoguera. Sin embargo, ahora el consenso, incluso entre los católicos, teólogos católicos, el consenso entre los investigadores es que Jesús fue un judío integral y que nunca quiso fundar ninguna religión que no fuera purificar un poco. No reformar, ni siquiera eso, sino ir a la profundidad de su propia religión, que era el judaísmo. O sea que, caramba, ¿cómo vamos a...? Es que me he quedado atónito cuando la gente lee y ha producido polémica pensando que el limud y yo, aquí en este caso, encabezando el frente, estamos diciendo que el cristianismo El ha muerto. cristianismo está Todo derrotado lo porque contrario. es algo tan simple como ni siquiera leer que los vocablos están en plural, no en singular. Y ni siquiera pensar durante un momento que nos estamos refiriendo completamente a otra época. Incluso me gusta mucho porque ha comentado hasta ahora esta primera división que hubo en el cristianismo referente, digamos que a la escuela petrina y Pablo, y se basa fundamentalmente en la manera de aceptación de los paganos, ¿no? En cambio, Fundamentalmente. sí, generalmente. En cambio, también hubo otras divisiones dentro de los cristianos que usted también habla en su libro, que ya no es tanto de cómo de si los paganos, los gentiles van a ser aceptados o no, sino respecto a la naturaleza de Jesús. Hay Claro. corrientes que desde un inicio plantean que es un hombre normal, común y corriente, y ahí la diferencia va siendo a partir de cuando Jesús se considera divino. Eso fue otra gran diferencia en los primeros Claro, cristianismos. y no solo eso, muy bien dicho, sino además, no solo que se considere divino o no, sino las múltiples maneras de interpretar cómo es ese Jesús divino. Claro, ahí se forman grupos, pero yo digo, un grupo, pues hombre, es un cristianismo mínimo, casi no merece la pena que lo tengamos en cuenta. Hablamos de grupos que tienen una cierta masa crítica, es decir, que tienen un implante fuerte pues, en alguna ciudad importante de la antigüedad, ¿no? O en varias ciudades, etcétera. A eso nos referiremos y nos referiremos que al principio pues se empezará a pensar sobre todo, bueno, ¿cómo entiendo yo la naturaleza de ese Mesías? A ver, o ¿cómo entiendo yo la salvación? ¿O qué manera tengo yo de interpretar la Biblia? ¿O le puedo yo guiar, como haría un protestante moderno que en algún aspecto vuelve a lo antiguo? A saber, ¿me puedo yo guiar por mí mismo solo e interpretar la Biblia como yo quiero? ¿O debo someterme a una institución que me manda y me dice cómo tengo que entender ciertos pasajes? Pues es que ya empieza a partir de un momento en el que el primer bastión del cristianismo, los seguidores inmediatos de Jesús, son diezmados por las guerras contra los judíos, que son tres, ¿eh? Hasta el 135 son tres levantamientos contra Roma. O sea, Roma estaba hasta aquí
más arriba de las narices de los judíos, vamos. E intentó ya acabar con ellos de una manera definitiva. Bueno, solo hay que pensar, ¿no? Al final de la última guerra, en el 135, aniquilan totalmente el Estado de Israel. No permiten que ningún judío vaya en un perímetro de unos 30 kilómetros, y si lo pescan en ese perímetro de 30 kilómetros de Jerusalén, lo matan. Una cosa terrible. Desde el 135 hasta 1948, los romanos consiguieron que no hubiera Estado de Israel y los estados posteriores, y las naciones posteriores. O sea, fue terrible. Esa debacle fue terrible, que explica cómo una parte muy importante de esos cristianismos fueron derrotados no solo por su ideología, sino por las circunstancias históricas, ¿no? Aparte que también la ideología tiene su peso, ¿no? Usted se imagina que está en el Mediterráneo oriental del siglo I, en una ciudad que tiene su ágora, su plaza pública, y que allí había montones de gente, para cierto, pero montones de gente también que iban a discursear. Es decir, ponían allí un cajón, se subían encima y empezaban a hablar de filosofía, de teología, de historia, de lo que sea. Es decir, la reunión del Ágora era una reunión no solo económica, sino social. Bueno, pues Era el entonces centro, ¿no? Era el centro era el social, centro, político, claro. religioso de la Pues época. es que entonces, claro, allí, pues ya se empezó a discutir de todo, absolutamente de todo. Y luego no solo se discutía allí que conseguían adeptos, sino que dentro de las mismas comunidades también había notables discusiones sobre cómo hay que entender unas cosas u otras. Es decir, diríamos, hemos tenido siempre desde pequeñitos, ¿no? La idea en el catecismo de que sí hay una división grande entre protestantes y católicos. Es decir, la mayoría de los niños occidentales se olvidan de que existe el cristianismo ortodoxo, ¿no? Pues de todo el este, desde, desde Ucrania, ahora tristemente célebre, ¿no? Hacia el este, en Grecia, en Yugoslavia, bueno, en todos los Balcanes, en Rusia, todo eso es un cristianismo distinto, pero eso no nos lo enseñaron vitalmente en la escuela. Era católicos o protestantes. Se acabó. Y claro, ¿cómo vamos a pensar que al principio pues había tanto jaleo dentro del cristianismo y que al final una rama se impone, un grupo se impone sobre nosotros? Pues eso sí, ni se nos ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que nos pensamos? Pues que hay un gran bloque de ortodoxia y que se van produciendo una herejía y le cortan el cuello al hereje, o los matan o los queman, y otra herejía y también fracasa, y otra herejía y también fracasa. Pero es que no era así al principio. Al principio no era tanto la variedad que ya hacia 1930, es decir, va a cumplirse pronto los 100 años de un famoso libro de Walter Bauer, que habla del cristianismo herético de los principios, es decir, de herejía y ortodoxia, y afirma que el número de ortodoxos, pero que luego ganarían con el tiempo, el número total de adeptos a ese partido era menor que el número total de otros partidos cristianos, es decir, de otras confesiones cristianas, a quienes ese grupo central llamaba herejías. Lo que viene a decir Walter Bauer es que había más herejes que ortodoxos, lo cual es una imagen que eso lo dice ya pues desde 1930, ¿no? Es un libro famosísimo
Es un libro famosísimo. Cambia un poco nuestra perspectiva. Pues entonces Cristianismos derrotados está en esa perspectiva. Hay que explicar el origen, ¿no? Hay que ver que todo es variedad. Incluso me viene a la mente, cuando hablamos de cruzadas, a todos lo primero que se les ocurre son las cruzadas hacia Jerusalén para conquistar de nuevo el reino de Jerusalén. Sin embargo, hay una primera cruzada anterior que es contra los cátaros. Es decir, la primera cruzada Y albigenses. que existe fue la albigense, exactamente, liderada por Simón de Montfort y el Papa Inocencio III, Sí, sí, si pero mal no recuerdo. Es decir, la primera cruzada en realidad fue contra cristianos. pues sí, sin duda alguna. Eso fue otro de los grandes cristianismos derrotados. Eh, Sin duda alguna, aunque son tantos y como eso ocurre en el siglo XII, aunque el germen de cátaros y todos esos, que es un germen gnóstico, gnóstico, exactamente. solo lo vamos a tratar en su origen, porque es que si no tendríamos que dar un curso de un año entero. Exactamente, eso mismo me quedé pensando, ya mientras voy leyendo su libro, que aún no termino, pero de repente me entró la grandísima preocupación de Dios mío, en 4 clases no vamos a terminar. Y ya No, vamos a tener que dar una no segunda vamos, parte del no curso. vamos ni a empezar, No como quien vamos ni dice. a empezar. Es decir, creo que voy a tener que hacer una labor de convencimiento para que nos dé una segunda parte del curso en algún momento. Bueno, pues eso depende de los grandes jefes. Pero bueno, de todas maneras sí que vamos a tratar temas importantes, ¿no? Sí, sí, sí. De No hecho, voy a tratar del cristianismo paulino porque no es cristianismo derrotado, por supuesto. claro, Voy por a supuesto. tratar del primer cristianismo derrotado, que es el jerusalemita, y la presunta iglesia petrina. Y ahí lo que sí voy a defender, y esto sí que creo que es original y a algunos les parecerá un poquito raro, que eso de la iglesia de Pedro y Pablo en, en función y en misión de igualdad es un concepto erróneo. Es decir, la iglesia petrina es tan pequeñita que casi no existió. Y eso es lo que tenemos que explicar ahí. Ya Sí, es bastante, ¿no? sí, sí, exactamente. De hecho, ahora Ya es pueden ver bastante porque acá eso es los una cosa temas. nueva. Ellos van a ver, todos los que nos estén escuchando, van a ver acá los temas que vamos a tratar en el curso. Si quieren, se los leo de todas formas un momentito. Es una primera sesión que se llama el judeocristianismo. La iglesia petrina no llegó a existir, que es el planteamiento que va a ser. Realmente es muy chiquita. Y es muy novedoso, ¿eh? Para Sí, muchos. sí. Es muy novedoso para muchos. Todo el mundo tiene en su mente las palabras de Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces parten de Pedro como un fundador de esta Pero iglesia. ya explicaremos quién fue el que hizo eso. Así Pero, es. pero claro, creo que es muy interesante y se verá lo astutos que fueron los vencedores para recoger la parte interesante de los vencidos. Eso hay Sí. que verlo. Tendremos un segundo tema, que es el adopcionismo, monarquianismo frente a la divinización del Mesías, que es lo que comentaba, las diferentes visiones respecto a la A la naturaleza naturaleza. divina de Jesús. Claro, ese es otro curso. Empieza a ser un pelín más técnico, pero yo creo que se puede hacer una explicación suficientemente clara para expresar que vamos a hablar prácticamente de los inicios de una cuestión que tardará de la muerte de Jesús más de 400 años en resolverse. En definirse, que muchos pensamos que desde un principio la naturaleza divina de Jesús
estaba clara, ni hablar. Estaba clara y no, no es así. Tardó, como usted bien dice, 400 años. Años un poquito más, de 400, casi Sí, bien. 450, casi. Bueno, pongamos 400 años. Sí, o sea que eso también es interesante, ¿no? Porque la gente no lo piensa. Luego, el tercer tema El es, tercer tema será el gnosticismo y su derrota. bien, eso sí que puede parecer a algunos interesante, sobre todo porque yo ahora eh, estoy ultimando, vamos, no creo que me quede más de un mes entre la segunda lectura y la tercera definitiva, ¿no? Tres correcciones serias, ¿no? Pues estoy ultimando un libro para entregar a la editorial Trota precisamente sobre la gnosis, el conocimiento de lo oculto. Y cómo eso fue una rama del cristianismo que en algún momento tuvo mucha potencia, pero que hacia el siglo V también desapareció. Ahí tendremos, o ahora lo decimos, que no vamos a hablar, por ejemplo, de Mitra, cuando el famoso Ernest Renan, ¿no? Renan, con su vida de Jesús, muy famosa, de 1860 y pico, que bueno, fue una explosión, porque fue la primera vida de Jesús, que a pesar de su enorme literatura y que hoy día pues, no se admitiría muchas cosas, fue el primero que presentó a Jesús como hombre en la era moderna para el pueblo. O sea que fue, no sé, no sé, 60 ediciones rápidamente, ¿no? Y él decía, Renan decía, que si el cristianismo no hubiera sido paulino, es decir, el que ha vencido, habría sido mitraico, de Mitra, o mitraísta. Y yo creo que es un error monumental. Yo creo que eso jamás habría sido el cristianismo mitraico. Entre otras razones, porque no admitía a más del 50% de la población, es decir, a las mujeres. No eran estaban excluidas. O sea, ya me dirá usted si eso puede vencer. Es absolutamente imposible. Es aparte de absurdo, por supuesto, ¿no? Por totalmente absurdo. Bueno, pues entonces no vamos a tratar de eso. Alguien puede, a lo mejor trata del mitraísmo y tal. No merece la pena que teniendo tan pocas clases empleemos tiempo en el mitraísmo. Porque en realidad, cuando el mitraísmo empieza a tener un fuerte influjo dentro del imperio, que es a la mitad del siglo segundo, a partir del emperador Adriano, luego Marco Aurelio, pues ya el cristianismo ideológicamente, incluso en su canon de escritura, aunque tuviera flecos, la naturaleza de Jesús que estaba sin resolver bien clara, ¿no? Pero ya se había formado en lo sustancial, ya estaba formado. En realidad, cuando un cristianismo, perdón, cualquier religión, y en concreto el cristianismo, tiene un cuerpo, un grupo de escritos sagrados, ya se puede decir que tenemos ante nuestros ojos una religión nueva, ¿sí o no? Así es. Si yo ya tengo un cuerpo de escritos sagrados, pues por el Islam ya tiene el Corán, o los judíos tienen su Biblia, pues ya tenemos ahí, o los mormones tienen el Evangelio de Joseph Smith, o sea, el Evangelio del ángel mormón, ¿no? Pues entonces ahí hay una suerte de religión nueva. Eso ya estaba formado cuando aparece fuerte Mitra en el imperio. El segundo Mitra, no el primero. Que del primero, en el imperio, no sabemos nada. No que no sepamos de Mitra en el hinduismo, que claro, es una divinidad de la que se saben cosas. No, pero me refiero a Mitra, el primer Mitra en el imperio, en la época del primer cristianismo, o sea, al principio. No tenemos ni idea casi. Repito, Mitra en el imperio romano, no Mitra en la religión hindú. Entonces no merece la pena que tratemos eso. Y vamos a tratar la gnosis.
Y el cuarto tema es, El cuarto tema, que yo creo que va a ser mi preferido, el arrianismo, los pelagianos y la pérdida de la libertad. bueno, es mucho más humano. Los dos adalides presentaron a un Jesús más o menos y los dos fueron derrotados. Y ese Jesús más humano, hombre, ahora naturalmente, si se hace hincapié en el Evangelio de Lucas y en los sermones, no, pues evidentemente se presenta un Jesús humano. Estoy hablando de las disputas teológicas del momento. No, quedan también apartados y tenemos que explicarlos en qué son y por qué son apartados y quién los aparta. Bueno, pues Después, esos son los cuatro temas, esos son los cuatro temas. Espero que se animen que muchísimo creo que a son los tomar. miércoles, ¿no? Es los miércoles. Comenzamos el 4 de octubre. El primer miércoles. El primer miércoles de octubre tendremos estas 4 sesiones. Por supuesto, como yo siempre digo, de este lado del charco será en horario del mediodía y pues los que estén en tierras europeas pues lo tomarán en el horario de la tarde-noche. Para muchos probablemente se les dificulte un poco de este lado y bueno, ya lo verán grabado, porque como saben, nuestras clases se quedan grabadas, las pueden ver todas las veces que quieran, pero así es. Comenzamos, y lo repito, 4 de octubre, primer miércoles de octubre, horarios del mediodía en el Nuevo Mundo, horarios de la tarde-noche en el Viejo Mundo, y serán Claro, 4 sesiones. por ejemplo, en México la diferencia son 7 u 8 horas. Son exactamente, como no cambiamos la hora de verano, en este momento tenemos 8 horas de diferencia. Probablemente para cuando acabe el curso, en las 2 últimas sesiones tendremos 7 horas de diferencia. Ya. Pues bien, son bastantes, ¿eh? Son bastantes, sí. Claro, es muy difícil poner una hora, difícil. Alguna parte queda un poco más desafortunada. Así es. Pero bueno, es la ventaja de que lo pueden ver grabado también. Bueno, pues yo creo que hemos dicho bastantes cosas, ¿no? Así es. Así es. Solo nos Entonces, resta invitarlos a todos para que se inscriban al curso. Aquí van a ver nuestros teléfonos. Eh, Les garantizamos, como siempre, una calidad excelente, estrictamente académica, con uno de los mejores académicos a nivel mundial en el tema, el profesor y doctor don Antonio Piñero. Es un placer, como siempre, tenerlo aquí en Limud. bueno, yo encantado también. Ya sabe que siempre ha sido mi idea. Qué pena que muchos de mis colegas, ¿no?, solo quieran quedarse en el ámbito estricto universitario. Yo creo que quizás por un poco de miedo, ¿no? Y entonces, claro, se quedan ahí reducidos a unas clases mínimas y no se proyectan hacia afuera. Es una pena, Es porque lo, la es lo que universidad debe llamamos proyectarse hacia afuera. Es lo que llamamos la democratización del conocimiento, ¿no? Sacar el conocimiento de las universidades y traerlo al público en general. Me parece que eso es una labor muy bonita. Muy bien, bueno, pues yo estoy convencido y gran parte de mi actividad ha sido por esta línea, ¿no? He ido por esta. Muy bien, pues entonces, con aquellos que quieran y deseen apuntarse al curso, nos vemos el miércoles 4 de octubre, que como quien dice está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina, así es, ya falta muy poquito. Los invitamos a inscribirse muy pronto a este curso. Ya tenemos bastantes inscritos, pero bueno, esperemos que ese número crezca muchísimo, que se animen después de esta entrevista y de esta invitación. Estaremos Bueno, y que felices. piensen que no vamos a predicar la muerte del No, cristianismo, no, 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 todo lo exactamente, contrario. nada más lejos de eso. Eso es muy interesante que se haya ese extremo, porque me parecía
Sí, un extremo extremista, sí, es muy extremista, es una visión muy desaforado. extremista y sesgada y cerrada. Y, Eh, imposible, vamos. Aparte, imposible. Porque eso es imposible. Bueno, pues nada, saludos a todos y nos despedimos. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor, un placer como siempre. Buenos días también, ¿no? Y buenos días por acá, sí, exactamente. Pues un Vale, abrazo y nos igual. vemos 4 de octubre.